esta última unidad, pues como del curso, que realmente eran 3 semanas, pues al parecer nos va a quedar recortada en 2, es la parte de introducción a la informática médica. Entonces, es como un área muy grande, les comentaba, pues, que hay unas diapositivas compartidas, pues, de estudiantes instructores, mías, incluso, pues, la que veríamos la próxima semana, que haría más de visión por computadora, pues, la introducción, también se realizó en su momento, pues, un estudiante de maestría que era estudiante instructor. Entonces, bueno, en la parte de informática médica va a tener un área multidisciplinar que intercepta la parte de biología, servicios de la salud, ciencias de la información, física médica e ingeniería. O sea, es un campo muy grande. Y es un campo que, por ejemplo, para muchos de ustedes, pues tiene muchas perspectivas a nivel laboral. ¿Listo? Esto va a intervenir pues en cada aspecto de la cadena de trabajo de los centros de imagenología, que es donde más conocemos, desde la creación y adquisición hasta la distribución, manipulación, almacenamiento, recuperación, procesamiento, análisis, compresión, visualización y navegación. Esto solamente hablando de imágenes médicas. O sea, hay sistemas de informática médica también en los laboratorios clínicos. Hay sistemas de informática médica también en, las, en la parte de hospitalización. Hay sistema de informática médica para toda esta parte del manejo del COVID. O sea, eso es muy grande, pero sí lo que hemos trabajado más nosotros es como la parte pues relacionada con imágenes médicas. Digamos que es un campo muy grande pues en medicina y que pues acá en Medellín eso está totalmente sistematizado. Pues es probable que un laboratorio clínico pues te hagan todas las pruebas eh, de una manera muy estándar y a papel pues en ciertos lugares, pero un sistema donde es de imagenología sí va a quedar un sistema pues que lo soporte. Eso sí está todo sistematizado. ¿Listo? Bueno, esta área sirve pues como una punto de integración pues desde la imagenología hacia otras disciplinas médicas. O sea, el área de informática médica que se ha desarrollado más históricamente es la que tiene que ver con la parte de imagenología. Y desde ahí se ha extendido pues como hacia otras áreas del sistema de salud. ¿Listo? Ahorita vamos a ver pues que a través de un estándar que se diseñó en los años 80, se entendió como muchas cosas en la salud desde la parte de sistemas informáticos. ¿Listo? De hecho, la tomografía computarizada, los TAC que le hacen a la gente, fue el primer estudio en salud sustentado por un computador. ¿Listo? O sea, entonces desde ahí ya todo se fue viendo que se necesitaba pues la parte de computadores. Acá hay un poco pues como la parte del desarrollo del área en los años, ¿cierto? Vemos que va creciendo pues, o sea, un poco exponencialmente hasta el 2015. Con el COVID creció más. ¿Listo? ¿A ustedes les ha tocado de pronto algún tipo de teleconsulta, que todo sea remoto? O sea, con el COVID se disparó la parte informática médica. ¿Listo? Entonces acá está la parte de radiología, cardiología, patología, endoscopía, neurofisiología. O sea, hay muchos campos médicos que se trabajan con la parte informática médica. Por ejemplo, yo estaba preparando para el viernes, vamos a ver si lo logro terminar, como, por ejemplo, aplicaciones en la parte de dermatología. La dermatología es un tipo de especialidad médica que en principio no requiere, pues en algunos casos no requiere que el médico esté directamente tocando al paciente, pues como en otras cosas, ¿cierto? Entonces, con fotografías, con un estudio pues así virtualito, digamos que se alimenta bastante. Bueno, acá hay diferentes elementos de un centro de imágenes y si ustedes ven en este centro de imágenes, todo es sistematizado. O sea, ustedes le pueden tomar un coprológico pues con unos químicos y cosas así y no necesitan pues tener todo sistematizado, aunque ya se tenga, pero los centros de imágenes históricamente se han sido sistematizados siempre. ¿Listo? Entonces hay tipos de adquisición de imágenes, este equipo acá al fondo es el que lo adquiere, hay una persona encargada de manipular el equipo, que es un equipo de alta tecnología, hay métodos estandarizados para almacenamiento de los datos, o sea, los datos en estos sistemas no se adquieren como lo diga la clínica tal o la clínica tal, sino que eso ya está muy estandarizado. Hay herramientas para monitorear cómo se van viendo las imágenes durante el estudio. Aunque el tecnólogo no es el que las lee, pues sí puede darse cuenta de la calidad de lo que se está adquiriendo. Y hay también algo que nos ha tocado a nosotros, yo trabajé 5 años en una clínica, porque cuando yo hice la maestría yo le hice en la parte de imágenes médicas. Entonces, lo que yo aprendí fue a procesar las imágenes médicas y eso se utiliza demasiado. O sea, hay muchos estudios ahora que no solamente lo que genera el equipo, sino que lo que genera el equipo, uno cómo extrae cierta información mediante procesamiento de los datos. Entonces, eso se ve cada vez más. Listo.
Acá está de nuevo pues como la parte de los centros de imagen. Entonces, además de tener esto que se llaman las modalidades, que son los sistemas que adquieren, hay diferentes tipos o modos de imágenes médicas. Entonces, por eso se llama modalidades. El ultrasonido es una tecnología, la tomografía es otra, la resonancia es otra. Listo, estos que son los arcos en C, pues para la parte de geografía es otro tipo de tecnología. Entonces, esto se llama modalidades. Y todas las modalidades se van interconectando por redes locales de computadores. Si ustedes tienen un router en su casa, ustedes podrían formar una red local, pues si uno no le pone a hacer eso, pero ustedes a veces en su computador le puede que le aparezca en red el computador de su mamá o el de su papá, el que sea, ¿cierto? Entonces, esos son redes locales, que estos equipos también se conectan pues a esas redes locales. Y todo eso va a una parte que se llama los sistemas de almacenamiento y comunicación de imágenes. Estamos de Picture Archiving Communication System, ¿cierto? Entonces esto lo significa PACS. Y este recibe, almacena y comunica o transmite también esas imágenes a donde están los especialistas que finalmente van a hacer la lectura. Este sistema se encarga del almacenamiento y transmisión segura de los datos. ¿Listo? Entonces son sistemas que están optimizados pues, para que no hayan estudios duplicados, para que no se pierdan estudios, porque usted sabe que un estudio pues, de alguien es como muy importante. Entonces, todo eso está ahí. Y que también se transmita a las personas pues, adecuadas. También, pues, todo esto son bases de datos. Lo que ustedes vieron con el Yellowware, pues, le voy a reforzarlo. Entonces, eso tiene bases de datos de todos esos estudios, pues, para la manipulación de grandes volúmenes de datos. Acá están las estaciones de lectura, que ahora todo es digital. A mí me tocó como la transición cuando había muchos negatoscopios. O sea, uno entraba como una sala y eran puros. Eso es como una caja, como con una pantalla blanca, pues no es una pantalla, es como un plástico blanco, y sobre el plástico ponían la placa y se veía pues la imagen, ¿cierto? Entonces, con eso hacían las lecturas. Ya todo es digital. O sea, hay algunas, en esas partes siguen habiendo negatoscopios porque así llegan estudios viejos, cosas así, pero el modo de lectura habitual es digital, ¿cierto? Entonces hay partes como para son sistemas, esas salas son de muy baja luz, o sea, todo el tiempo que yo trabajé allá, uno estaba allá pues todo el día y eso era muy oscuro, ¿cierto? Porque normalmente pues si se pone mucha luz, pues esto ya no se ve bien el contraste. Ellos tienen sistemas de dictados para eso, hay sistemas ya también de reconocimiento automático de voz, donde la persona va dictando los resultados del examen y eso lo va pasando a texto. Entonces, todo eso está muy informatizado pues ahora y si a alguno de ustedes les gusta bastante la programación, es invitarlo realmente a que se meta mucho por eso, porque por ahí hay mucha cosa para hacer. Bueno, acá está pues como les digo, como se veía pues, eso era como oscuras, uno ahí todo el día pues mera penumbra. Bueno, acá entra mucho la parte pues de interoperabilidad, que tiene que ver cómo diferentes sistemas se comunican entre ellos para entenderse. ¿Listo? Entonces, después de que el sistema, la modalidad adquiere la imagen, cómo esa imagen puede llegar a diferentes sistemas y todos entre ellos se entienden. Entonces, hay operabilidad entre los diferentes sistemas. ¿Listo? ¿A qué sistemas estamos dictando pues, a lo largo de esta charla? Hay sistemas, por ejemplo, de información radiológica, sistemas de almacenamiento y comunicación de imágenes, sistemas de procesamiento y postprocesamiento, sistemas de planeación de cirugías, visores clínicos. O sea, por ejemplo, usted si le manda un examen a un médico general o un neurólogo, ellos no saben leer las imágenes como un radiólogo, que es el especialista pues para eso. Pero cuando usted les lleva el CD, igual ellos lo abren y miran lo que dice el estudio y miran la imagen y corroboran o cositas así. Listo. Entonces, son estos visores pues que no son para, propiamente pues como para los especialistas, sino que son visores pues sencillitos. Bueno, acá está la parte de informática médica, pues como algunos estándares para la parte de interoperabilidad, pues de cómo se van a comunicar los sistemas. Entonces está el DICOM, que es Digital Imaging and Communication in Medicine, que es el estándar para la comunicación y almacenamiento de imágenes médicas. No solamente en este Oh, momento. no, yo expuse sobre eso. Ah, bueno, imagínese. Ah, sí, sí, verdad. ¿Y qué pasó con su compañera de exposición? Yo no sé, No, Dina se no, murió. no sobrevivió a esa exposición. Este Joan.
Yo no, oye, no fue culpa mía, Hugo. Ella fue toda motivada en el curso, no faltaba y esposo y ya se desmotivó. Ah, fue culpa mía, vale. Entonces Joana dice, cancele. Es claro, Quiera, todos los días le susurraba al oído. Hey, todos los Tina, días hay como amaneciste, cancelar, ya cancela esa cancelar. información. Mentira, bueno. Eh, Está esa parte de Daico, que ya se expuso también pues por esa parte de la relevancia que eso tiene. Eso es un estándar. Los estándares son un compendio como de normas que cuando una persona las lee y las adopta para hacer un equipo, o para hacer un software, o para, por ejemplo, esas salas de que les dije ahorita, para idear cómo debe ser esa sala realmente. O sea, ustedes que estudian ingeniería van a ver después un curso de normas y en el curso le dicen que, por ejemplo, en un consultorio tiene que haber ¿cómo se llama esta? Un extintor en tal ubicación. Y eso es una norma. ¿Cierto? Si usted lo pone en otra parte, cuando van a hacer la habilitación, no le habilitan el servicio. ¿Cierto? Y le dicen que al lado del consultorio afuera tiene que haber tal persona. O sea, hay unas normas para todo. Uno no se da cuenta, pues, pero hay normas para todo. Entonces ya la gente lee esas normas y las implementa. ¿Listo? Entonces el DICON no es un software, sino que es pues una norma que la gente lee y adapta a sus software, a sus equipos de adquisición de imágenes y eso. Bueno, y no solamente tiene que ver con una imagen, sino que, por ejemplo, el DICON también soporta las lecturas que hace el especialista, pueden estar almacenadas como un DICON, ¿listo? O capturas, o hay mediciones que se hacen sobre las imágenes. La gente a veces mide, por ejemplo, la densidad de los huesos, las densitometrías. Los resultados de esas densitometrías pueden estar guardadas en DICON. Y eso no son imágenes, son unas lecturas de densidad ósea. ¿Listo? Está el IHE, que es esta parte de integración pues, de los sistemas de salud. Es una colaboración de sociedades profesionales e industriales para mejorar la interoperabilidad de la tecnología de la información en salud. O sea, estos estándares nacen para que se pongan de acuerdo grandes compañías respecto a cómo deben funcionar esos sistemas informáticos, ya sean en imágenes médicas o ya sean en general, como el IHE. ¿Listo? Entonces ahí entra mucho la parte de interoperabilidad, que es la habilidad que tienen los diferentes sistemas de tecnología de la información para comunicarse el uno con el otro e interpretar la información comunicada de la misma manera. Listo, que cuando un sistema de tomografía manda un estudio, el sistema visor interprete qué es ese estudio y cómo se debe presentar las imágenes, en qué orden, ¿cierto? Aparte de que son tecnologías diferentes, es diferente el sistema que las genera al sistema que las despliega pues en una pantalla, pero interoperan entre ellos, ¿cierto? Y así para otras cosas, o sea, eso tiene que ver hasta con cosas de facturación, con cosas de solicitud de estudios previos, solicitud de estudios futuros para la persona, todo eso estaría interoperando. ¿Listo? Entonces, en los estándares tenemos un conjunto de reglas y definiciones que especifican cómo llevar a cabo un procedimiento o generar un producto, ofrecen el modo de resolver un problema y permiten el trabajo cooperativo. O sea, si todo el mundo lee las mismas reglas, aunque estén trabajando en diferentes partes, al final esos productos se van a hablar entre ellos. Así uno haya utilizado Python y el otro haya utilizado C++, así uno haya programado internamente de una manera y el otro haya programado internamente de otra. Finalmente, como están siguiendo, o sea, estas reglas no son reglas de programación, son reglas de cómo el sistema se debe ver finalmente al usuario. Ni el DAICO ni el IH dicen, vea, para programar, ponga un for acá, ponga un if acá. No, dice, si usted va a hacer un sistema de imágenes, ese sistema debe construir las imágenes que sean al final así, ¿cierto? Entonces ya usted ya programa internamente para que al final se vean como el sistema le está diciendo. Eso es como lo que estaría con una parte de estándares. Entonces, bueno, el DICON es un estándar. Este es el Level 7, es otro estándar. El patch y el RIS son sistemas que utilizan estos estándares. Estos dos de arriba son los estándares y estos dos de abajo son sistemas que utilizan estos estándares. El patch, como les dije, es el sistema encargado de almacenar y transmitir en red de computadores las imágenes. Y el RIS es un sistema que incluso puede englobar internamente un patch, eso ahorita está en una diapositiva, y se encarga de todo el flujo dentro de un sistema de radiología. Todo, o sea, desde la citación del paciente hasta la entrega de los exámenes. ¿Listo? Entonces, por acá están pues cómo
se interconectan diferentes elementos, lo que es la parte de interoperabilidad, pues como sistemas diferentes se interconectan para trabajar con la parte de imágenes. Entonces, desde el que genera acá en la modalidad, el servidor PATS, que es el que recibe las imágenes, ya tiene una parte donde se almacenan discos duros. Este sistema PATS envía eso, por ejemplo, a otros sistemas de lectura o los puede mandar a otro lugar, ¿cierto? Acá se interconecta con el RIS, que el RIS se encarga, por ejemplo, de indicar al radiólogo qué estudios están en cola, por ejemplo, para leerse, cuáles fueron leídos ya, cuáles fueron facturados ya. Entonces, todo eso se va, o sea, el RIS integra ya todo. El patch solamente almacena y transmite imágenes. El RIS utiliza el patch para que almacena y transmite imágenes y además de eso hace listas de trabajo para los médicos, hace citaciones para los pacientes, verifica cuando se tiene que repetir esto. Entonces, el RIS como que engloba funciones adicionales al patch. ¿Listo? Bueno, el DICON, que es un estándar, nació en 1985 en esto que es una asociación pues, de constructores de dispositivos eléctricos en Estados Unidos. Esta fue la primera versión, esta es la segunda del 88 y así se llamaba originalmente. ACRNM ha puesto como ese estándar, pero ya se llamó DICON finalmente en el 92. Vale, que esto ya tiene casi 30 años. Y en los 30 años, eso como hace 30 años no eran tan populares los computadores, pues, ¿cierto? Como les digo, por ejemplo, muchas lecturas se hacían en eratoscopio, ¿cierto? Eh, pero esa gente previó cómo iba a ser, pues, cómo iba a ser como el futuro con todos estos computadores y escribió el estándar pensando cómo iba a ser el futuro. Aparte de que en ese tiempo no había tantos computadores, ellos cuando escribieron el estándar dijeron más o menos si en el futuro fueran a haber tantos computadores, cómo deberían funcionar. ¿Listo? Obviamente, el futuro de ellos, pues el presente de nosotros. Nosotros vemos que ahora hay muchos computadores. Por ejemplo, este computador de acá, este computador es capaz de leer imágenes médicas porque tiene un programa que interpreta el estándar DICOM. Son como cositas acá. Bueno, entonces este estándar facilita el desarrollo y expansión de los PACs para que puedan interactuar con otros sistemas de información hospitalaria. Todo interactúa a partir del estándar. ¿Listo? Entonces el estándar dice cómo se generan las imágenes, dicen cómo se almacenan, dicen cómo se transmiten. Entonces todos los sistemas que oscilen el estándar, si usted hace un sistemita que transmite imágenes, por ejemplo, por un medio satelital y quiere utilizar DICOM, tiene que ir a leer el estándar y decir el DICOM cómo especificó que se debe hacer ese procedimiento, que se debe enviar primero, en qué orden, ¿cierto? En qué velocidad, cosas así. Entonces te sirve el estándar y ya el sistema que está al otro lado, que también lo sirve, sabe cómo recibir los datos. ¿Listo? Promover la comunicación de información de imágenes médicas digitales sin importar el fabricante del equipo y permitir la creación de bases de datos de información diagnóstica que puedan resultar por una gran variedad de tipos distribuidos geográficamente. Esto del equipo es como el punto central con esta parte del DICOM, porque hay equipos de imágenes médicos que son de marca Siemens, hay equipos que son de marca Philips, hay otros que son italianos, otros que son, por ejemplo, Toshiba tiene también una marca pues de imágenes médicas. Entonces lo que pasaba antes del DICOM era que cada tecnología o cada marca de equipos creaba unos estudios que cuando se llevan a otra clínica no había manera de leerlos. Entonces la gente se dio cuenta que los pacientes se estaban perjudicando porque usted le hacía un estudio con un equipo Toshiba y luego los iban a una clínica donde tenían sistemas Siemens y no había cómo abrir las imágenes. Entonces el estándar lo que facilitó fue eso, que todas las imágenes, si sigan el estándar, se van a poder leer en cualquier otra parte, que siga el estándar. ¿Listo? Entonces, usted tiene equipo Toshiba que internamente tiene un sensor exclusivo de Toshiba. No importa, al final ese sensor, como sea, guarda la información. Así el sensor sea exclusivo, el producto final del sistema, cuando sigue el estándar, se va a poder leer en cualquier otro sistema que siga el estándar. Esto sin importar cuántos secretos industriales tenga eso, internamente eso cómo esté funcionando, optimizado, lo que se genera finalmente va a seguir el estándar. Esto es muy importante. Entonces, en esta parte de DICOM incluso se utiliza mucho la parte del enfoque orientado a objetos. Ahorita vamos a ver cómo representa pues algunos objetos en DICOM. Algunas diapositivas las para ver como muy rápido, otras pues me detendré más. En DICOM pues dijeron que todo lo que se trabaja son objetos de información.
por eso les digo que no solamente se trabajan imágenes, hay muchos objetos de información que son, por ejemplo, los resultados de exámenes, los resultados de ciertas operaciones, pues, entre diferentes equipos se están comunicando. Todos son objetos. Así como hemos hablado, pues, que en la programación orientada a objetos uno puede hacer una abstracción y modelar todo como objetos. El Dycron, que es un estándar. El Dycron es un lenguaje de programación, ni es un software, no. Es un estándar. Pues ellos cuando propusieron el estándar dijeron, vea, queremos que la gente también abstraiga las cosas del mundo de las imágenes como si fueran objetos. ¿Listo? Queremos que se vean así, así, así. Entonces, van a tener atributos. Algunos son obligatorios, otros son opcionales. Bueno, entonces ahí se define pues como todo lo que trae pues, un objeto como atributos y también algunos métodos se llaman servicios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno puede tener un paciente que va a tener esta información, o un equipo que va a tener esta información, o un estudio que va a tener esta información, o atributos. ¿Listo? Bueno, hay nuestros llaman los identificadores únicos en Dycron, que eso permite que los objetos Dycron, si ustedes recuerdan un objeto en Python tiene una posición en memoria que es única, y eso le da identidad al objeto y permite que un objeto sea diferente de otro. En Dycron también va a haber unos identificadores únicos que permiten que los objetos Dycron sean diferentes entre ellos, incluso a nivel mundial. De manera que si existe, por ejemplo, una María Camila, un Luz, un Sergio, un Joan, que pueda tener, o sea, hay 7.000 millones de personas, podría haber una persona que tenga el mismo nombre, apellido, estatura, todo lo mismo que cualquiera de ustedes en cualquier parte del mundo. Y eso podría confundir los sistemas de imágenes porque ustedes tienen que entender que hay gente que se hace estudios en Estados Unidos y viene y termina en Colombia haciéndose una cirugía o viceversa. Se hace los estudios en Colombia y se los lleva para Estados Unidos o para Europa, para cualquier parte. Y si luego se llevan ese estudio para allá, hay una persona que se llama igual, ¿cierto? Entonces eso generaría una confusión, la berraca. Entonces lo que hizo Dycron es que no, ellos tienen identificadores únicos mundiales. Y lo que se haga acá de Joan es único, pues así haya otro Joan que se llame igual y se parezca y cosas así, que eso puede pasar, puede ser más común, pues. Listo. Pero, profe, eso, por ejemplo, no iría acompañado del número de identificación, Suyo, independiente la de la cédula. nacionalidad. No, porque vea que por ejemplo en Estados Unidos, Generaría conflicto. hay países que ni siquiera tienen cédula. Yo tengo entendido que en Estados Unidos existe el número de seguridad social. Entonces eso, o sea, la cédula es como un identificador único como en Colombia, no se va para otras partes y a veces ni le paran bolas a eso, es todo charro. Pero si es posible que el DICOM genere ese identificador, pues ahorita vamos a ver que pues no sé si están las diapositivas, pero también les comento, eh, ellos cuando venden los equipos, por ejemplo, ellos le venden un resonador a la clínica Medellín. Ese resonador va a tener unos campos que son propios del resonador. Es posible que cuando unan esos campos de resonador con información del paciente, con fecha, pues se forme un campo que es único ya en el mundo. No más porque incluso cuando ellos venden el equipo ya tiene unos campos que son únicos del equipo. ¿Listo? Entonces, así aseguran pues que algún estudio por alguna casualidad, alguna del destino, de la manera que se haya repetido. O sea, es muy probable que hayan dos Joan en todo el mundo, pues, pero que los dos vian en Medellín pues ya sí es como más, un poquito como más raro, pues, que los dos hayan ido a la clínica Medellín, con el mismo tomógrafo, o sea, ahí sí ya sería muy, muy paranormal. ¿Listo? Bueno, estos elementos de información o entidades de información van a tener como una gran cantidad de campos, que esto es lo que define el estándar. O sea, el estándar te dice, vea, usted puede crear, nosotros vamos a ver la próxima clase, por ejemplo, eso es como se ve en Python. Pero sin importar cómo se vea en Python, en C++ o en MATLAB o en lenguaje, igual como se vaya a ver, va a tener que estar organizado de esta manera. ¿Listo? Él va a organizar, por ejemplo, los elementos así, por ejemplo, dice, separe los campos por este gorro, no por espacios. ¿Listo? Destine tantos elementos para que quepa el nombre. Le va a dar un campo, que hay unos campos que están acá en número hexadecimal, que cada campo va a corresponder a un elemento de información específico. Entonces va a dar un campo que va a ser el nombre, otro campo que va a ser el género y así. Entonces el estándar ya define eso. Entonces usted cuando hace la programación, pues tiene que ir este mismo, está leyendo el estándar y va programando. ¿Listo? Bueno, acá está este primero que está la etiqueta, eso lo vamos a ver pues en el lenguaje de programación más fácil.
¿Listo? Eso lo vemos más fácil, pues, como en la parte de lenguaje ya, Python, y también cuando ustedes quieran ver de pronto el curso selectivo de imágenes. Pero lo que sí les digo es que el estándar Assisted define unos campos, en esos campos define qué tipo de información va a ir, cuáles se pueden modificar, cuáles no, cuáles elementos serían válidos para introducir. Listo, todo eso lo indica pues como el estándar. ¿Listo? Esto es lo que ve la persona, pero internamente tiene, o sea, para que esto se pueda ver en cualquier parte, él va a tener que tener toda esa información pues codificada como dijo el estándar. ¿Listo? Bueno, eh, recuerden, Daikon no solamente guarda imágenes, también puede guardar capturas, resultados de exámenes, lecturas, PDFs. Uno puede crear un PDF y convertirlo a Daikon. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo lo del PDF? Porque es que cuando a veces se hace una lectura o un examen, el médico no solamente tiene en cuenta lo que está viendo en la imagen, sino también como otros estudios previos que le hayan mandado de otras áreas. Entonces dice, que tal persona dijo tal cosa y tal otra, entonces va mirando, sí, eso se correlaciona con esto otro, entonces bueno, ¿cómo realiza la transferencia de archivos DICON? Que el DICON es como el estándar clave como ahí. Eh, Va a haber un cliente del servicio DICON que requiere que se transfiera el archivo. ¿Listo? Entonces usted tiene, por ejemplo, este computador y digo, yo quiero descargar tal imagen DICON, entonces hace la solicitud. ¿Listo? Hay un servidor que indica si se puede realizar esa operación. Si se puede, si es aceptada, el cliente envía al servidor la solicitud de servicio a consumir y se da inicio como la transacción. El servidor recibe la confirmación y procede con la ejecución de operaciones relacionadas con el servicio solicitado, y una vez completadas las operaciones, el servidor envía al cliente una notificación para cada paquete enviado. Este flujo de información, este es el tipo de cosas que define un estándar, en qué orden se dan ciertos pasos. Si usted no ejecuta alguno de estos pasos porque le parece redundante, usted se sale del estándar y puede ocasionar que su equipo no pueda operar en un entorno donde todo el otro equipo sí cumple el estándar. Porque de pronto en algún paso, usted saltó el paso 3 y el otro equipo está esperando que usted ejecute el paso 3 y se queda esperando infinitamente que usted lo ejecute. Entonces ya tiene equipo que usted por pensar que iba a hacer todo más rápido, pues realmente nunca termina de hacer lo que tiene que hacer. ¿Listo? Como les digo, el patch y el RIS ya son sistemas propiamente que usan Daikon. O sea, el patch y el RIS, usted lo puede programar, usted puede programar eso, pues se puede demorar 2 años haciéndolo, pues lo programa. Y para que eso sirva, usted lee el estándar Daikon, no tiene que cumplirlo todo porque el estándar Daikon son un montonón de tomos. Usted solamente puede que quiera leer la parte relacionada con cómo almacenar y cómo enviar por la red imágenes médicas. Puede que a usted no le interese, pues, que cómo se reconstruye tridimensionalmente las imágenes o cómo se imprimen, porque hay otro sistema encargado de imprimir placas. Eso es otro sistema. Solamente le interesa almacenar y enviarlos por red, entonces usted lee del estándar esa parte y a partir de eso construye un sistema PAX. ¿Listo? Bueno, y el RIS es un sistema que utiliza parte del estándar DICON y también parte del estándar HL7. Profe, Hola. pero no se supone que eso de enviado ya tienen los protocolos TCP/IP. No, eso es una pregunta muy buena, vea. Eh, en las redes de computadores hay unos protocolos y sobre esos protocolos se pueden montar protocolos adicionales. Eso se llama como la capa de aplicación. O sea, internamente, cuando yo estoy enviando la voz que les hablo a ustedes, eso se convierte en bits y esos bits son un flujo grandísimo de datos y esos son capas físicas, que eso tiene, pues lo que estás diciendo, esos protocolos de red, también son estándares que contemplan desde cómo tienen que estar los dispositivos electrónicos hasta cómo se van agrupando los datos para transmitir. Pero esa gente sabía que como el Internet se iba a utilizar tanto, ellos tenían que dejar una capa arriba donde la gente decidiera si lo que transmite es audio, video, imágenes médicas. Entonces, casi todas estas aplicaciones están por encima de los protocolos básicos de red. Pero estar por encima significa que ellos hacen unas operaciones y se acomodan al estándar también de los protocolos de red y al final tienen que traducir todo eso al flujo de datos que esperan esas capas que los datos tengan para poderse transmitir.
Entonces los patch, los RIS, ellos utilizan protocolos de red, siempre están como en un nivel superior. ¿Listo? Y lo mismo las páginas web, lo mismo el YouTube, o sea, todas esas aplicaciones que nosotros utilizamos que funcionan con la red, están en una capa de arriba de todo ese protocolo TCP/IP, todo ese tipo de cosas, pues, ¿listo? ¿Sí te respondí yo? Vale. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba ahorita lo del HL7, o sea, el Dycron solo, como fue muy pensado para imágenes, aunque no solamente se dedica a imágenes, pero fue muy pensado para imágenes, luego se dieron cuenta que necesitaban un estándar que, por ejemplo, conectara, por ejemplo, el Dycron no contempla la facturación de servicios. Entonces, ¿cómo hacer que el mismo sistema, una vez que el estudio se haga y se lea, lo facture? Entonces, tuvieron que pensar en sistemas adicionales, que tuvieran estándares adicionales, y uno de esos es el HL7. ¿Listo? Entonces, es un estándar para intercambio electrónico de datos clínicos y administrativos. Entonces, es importante, pues, obviamente muchos de estos problemas pagan los gringos. Esto permite estandarizar sistemas heterogéneos, entonces lo que hablábamos ahorita de interoperabilidad. Entonces, diferentes sistemas se van a comunicar a partir de HL7, que eso tiene un sistema de manejo de mensajes. ¿Listo? Y es independiente de la plataforma tecnológica o lenguaje desarrollado. Recuerda que todos los estándares son independientes del Python, del C++, no. Eso es un conjunto de reglas que usted empieza a programar en el lenguaje que usted quiera. Pero en teoría tiene que ser independiente del lenguaje porque cualquier lenguaje se debe poder programar. Acá está pues como digamos los elementos que intervienen en la construcción de este estándar. Vea que hay desde desarrolladores de software, consultores, médicos, ¿listo? Administradores del sistema de salud, como para pensar cómo haría hacer esto. Tiene muchas ventajas, intercambio de información, soporte a las decisiones, integración de información de salud, conectividad entre servicios heterogéneos, flexibilidad, reducción de recursos. Entonces, listo. Pues digamos que esto es todo lo que permite tener como un estándar, pues que muy importante la parte de intercambio de información. Listo. Bueno, en esta parte de Imagen Makers, por ejemplo, el Deep Learning y el Machine Learning, que eso lo ven ustedes cuando van a enseñar, es por lo menos la introducción y ya en los cursos selectivos que hayan, por ejemplo, impactó mucho en toda esa parte del COVID. O sea, el COVID, eso es como la guerra, ¿cierto? Que eso es una desgracia pues para el ser humano, pero como hay como espíritus que son siempre mirando cómo ir adelante, pues hacen cosas novedosas. Entonces, una de ellas fue como, por ejemplo, un impulso tan grande que hubo como con todos los sistemas informáticos, que ustedes ven ahora que hay muchas cosas que son pues por mensajería, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasó con esto, o sea, como aplicar toda esa parte de inteligencia artificial para la parte de diagnóstico. Ya sabemos que igual el COVID se diagnostica pues por las pruebas PCR y esas cosas, pero igual esto sigue impulsando, pues a partir de esto salen otras soluciones. Bueno, acaba de reforzar un poquito pues también como lo otro que están. Entonces, miren, nosotros cuando hablamos de imágenes médicas, o cuando hablamos en general de imagen, nosotros hablamos de formatos. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes han visto imágenes JPG, TIFF, BMP, ¿cierto? Hay muchos tipos de imágenes que uno veía pues antes, que son formatos de imágenes. Muchos de los formatos surgieron para resolver problemas específicos en la parte, por ejemplo, de Internet. Cómo hacer imágenes que fueran más sencillas. Habían imágenes animadas, los GIF, ¿cierto? Que antes de que, pues, que uno pudiera ver un video en Internet, eso no podía primero, uno lo que veía eran como unas cositas animadas ahí, pues, como viñeticas, cosas así. Entonces, esos son formatos. En imágenes también hay formatos. Cualquier imagen, pues, debe tener como información, pues, por ejemplo, la profundidad de los píxeles, ¿listo? Que corresponde al número de bits que se usan para almacenar la información de un píxel. Ustedes saben que una imagen está compuesta de píxeles, que son puntitos. ¿Listo? Entonces eso lo veíamos también con Matplotlib, que Matplotlib tenía una propiedad que se llama DPI, que era el número de puntos que ellos definían que iba a haber en una pulgada. ¿Listo? Entre más puntos tenga una imagen o mayor resolución, pues más ocupa en la memoria. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una imagen de 256 por 256 píxeles con una profundidad de 12 bits va a utilizar toda esta cantidad de bytes. ¿Listo? Entonces, esa profundidad también indica eh, como que tanto, digamos, niveles de gris para representar la imagen.
Listo, hay imágenes que pueden representar 8 niveles de gris, otros pueden representar 256, 112, y a partir de eso se ven muchos colores. A ustedes no les tocó, pero los computadores viejos tenían la capacidad de representar el color en 8 bits, y uno veía, pues era como muy sosa la presentación que uno Como que podía no, hacer. profe. A mí sí me tocó. Ah, bueno, hermano. Obvio, sí, hasta me tocaron los jueguitos en 8, en 32 y 64 bits. Ah, pues 24 ya, ¿en qué van pues? Ah, profe, ya van en Full HD 8K. Madre, bueno, no lo sabía, listo. Y se notaba pues, o sea, uno veía que esto se veía muy feo, ¿cierto? Entonces eso Oh, tiene que ser todo una eso parte, pixelado. sí, Se veían los cubitos, los cuadritos ahí, el eso, si pixel ustedes por ejemplo en literalmente se veía radiología, así. sí, sí, uno ve que eso, que eso estaba hecho con puros píxeles, puros cuadritos de color, listo. Una imagen también debe tener una parte de interpretación fotométrica, o sea, no todas las imágenes son a color. Uno está muy acostumbrado a la imagen a color por las cámaras de uno, por ejemplo, las imágenes médicas son normalmente a blanco y negro, ¿listo? O pseudocolor. O sea, el color, nosotros sabemos que es una interpretación que hace el cerebro de unas longitudes de onda, pero no todo lo que se captura, por ejemplo, por imágenes está en ese mismo, o sea, una imagen de ultrasonido es una interpretación como imagen de la reflexión del sonido. No es, tiene que ver con las longitudes de onda que uno ve pues, normalmente en el espectro electromagnético. Entonces, si el color está relacionado con el espectro electromagnético, ¿qué color podría tener un sonido? Entonces eso le asignan un pseudocolor. ¿Listo? O sea, lo que es como un color, pero no es un color de realmente. Los metadatos, todas las imágenes JPG, TIFF, todo eso tiene una cabecera que indica cómo están organizados los datos en el archivo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están viendo una fotografía, el visor que le abre esa fotografía tuvo que darle los metadatos para saber en qué parte están almacenados los píxeles, ¿cierto? Hay fotografías que tienen información de fechas, de cuándo fue tomada la foto, la ubicación. Entonces, todo eso queda almacenado en los metadatos. Entonces, Dicron está repleto de metadatos. Esos son algunos formatos de imágenes médicas, el Analyze, el Nifty, el MINC, el Dicron. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el JPG, el TIFF, esos no son formatos de imágenes médicas, son formatos de imagen. Usted puede ver una imagen médica en JPG, alguien la puede pasar, pero ya no dejaría, ya sería una foto, ¿cierto? Como esta que está por acá. Esto es una foto, pero esto no es una imagen médica, es una foto que alguien llegó y pegó en esta diapositiva. ¿Listo? Bueno, como les decía, el DICON son muchos documentos. Entonces hay un orden como para eso, pues, donde se indica la parte y el año de publicación del documento. ¿Listo? Y vea que el DICON empezó en el 92, o sea, eso viene del 80, con eso está ese EMA, pero empezó fuerte en el 92 y lo fueron completando. Hay asociaciones que se juntan para eso. Los estándares, la idea es que ya se elimine la ambigüedad, o sea, que todo el mundo esté leyendo lo mismo. Eso es lo que permite un estándar, pues. Ya como lo programa, es problema de cada persona, pero que todo el mundo entienda que el resultado final es como cuando yo les pongo a ustedes los exámenes. Yo les digo que tiene que hacer el sistema, pero ustedes, cada uno lo hace de manera diferente, pues, ¿cierto? Entonces, define términos, valores de medida, condiciones, relación entre los elementos. Entonces, por ejemplo, en el estándar DICOM se entiende que un paciente tiene un estudio y que el estudio tiene imágenes. Eso ya por ejemplo, el estándar define esa jerarquía pues, entre los elementos del sistema. ¿Listo? Ah, Cristian, a mí me parece que el paciente no debería ir porque si luego tal, no, si usted va a seguir el estándar DICOM, tiene que seguir esta norma. Y si no le parece, pues volverse bien teso y que lo inviten a formar parte pues, del estándar para ustedes llevar desde sus opiniones. Profe, esos estándares se actualizan regularmente. Sí, eso sí se actualiza, eso sí tiene reuniones, ¿verdad? Que yo les mostré ahí lo del año, pero normalmente, como les decía, el estándar fue tan pesado a futuro que todavía sigue vigente, pues, como la mayor parte del estándar. De pronto, ¿qué cosas se van actualizando? Por ejemplo, la parte de telemedicina. Como nunca se había pensado que el acto médico fuera remoto, o no se había pensado en serio, pues, con el COVID ya nos dimos cuenta que todo volvió remoto, entonces
ellos tienen que haber actualizado pues, cosas para eso. A mí me tocó cuando, o sea, la teleradiología se permitió por primera vez en Estados Unidos cuando había situaciones de trauma. O sea, que alguien llegaba así pues de urgencia, se decía morir, que le había pasado un accidente y no estaba el médico que hacía las lecturas. Entonces, ellos aprobaron que le pudiera mandar las imágenes donde estuviera y que ella las leyera, diera cierto parte y la persona siguiera pues como para su cirugía y eso. Pero ya con el COVID deben haber abierto todas las modalidades. O sea, ya no importa si era un trauma o si era simplemente pues algo sencillo, ya eso se hubiera abierto como para todas las posibilidades. Listo. Entonces, ahí deben haber actualizado, que es lo que me has preguntado, o sea, con esa situación deben haber actualizado algunos elementos del estándar y ya se lo va socializando y se lo van mandando a los que generan la tecnología para que vayan incorporando esas cosas del estándar. Como les decía, no es un lenguaje de programación, pero sí un enfoque orientado a objetos, como a nivel de abstracción. El DICON se aplica en entornos de red. Define unas cosas que llaman clases de servicios, que especifican cómo se intercambia la información en el sistema. Define los niveles de conformidad, o sea, el estándar es muy grande, pero no todo el mundo tiene que ir todo el estándar porque usted solamente, por ejemplo, en los sistemas de imagenología nuevos, mucha información se entrega en CDs. Entonces, usted puede crear un sistema de quemado de CDs DICON, que yo conocí pues esos robots que hacían eso. O sea, hay un sistema, no es que alguien llegara y cogiera un CD y lo pusiera en la bandeja, no, eso ya hay sistemas robóticos que cogen un CD de una pila, lo pasan a cierta parte, lo queman, le ponen una carátula, ya todo eso está. Y usted cuando hace eso, hace ese sistema, usted no le importa, por ejemplo, cómo se va a ver la imagen en una pantalla, porque usted solamente está haciendo el quemador. ¿Listo? Entonces, usted define un nivel de conformidad, usted dice, yo solamente voy a cumplir con esta parte del estándar porque mi sistema solamente va a proveer estos servicios. Como no va a proveer los otros, yo no tengo que leer los otros, la otra parte del estándar relacionada con los otros servicios. ¿Listo? Entonces, eso es como la parte con esto. Entonces, como tiene un enfoque orientado a objetos, también tiene un vocabulario orientado a objetos. Tiene un núcleo, ¿cierto? El núcleo del estándar tiene que ver con la parte de los proveedores de servicio. Entonces, quemar un CD es un servicio. Imprimir una placa es un servicio. Generar un estudio es un servicio. Enviar los datos a otro computador remoto es un servicio. Entonces, ahí es donde salen pues como muchos servicios que la gente puede implementar y eso es lo que la gente vende y para que eso sea interoperable, pues esos servicios tienen que servir el estándar DICON. Ah, que yo tengo un quemador que es muy rápido, pero no sirve DICON, entonces ¿cómo lo conectan con el sistema de resonancia? Si le hace cuando se cree la resonancia, se quema el CD. Entonces, eso es como la parte. Los usuarios, entonces, usted manda a imprimir una placa, usted es el usuario de la impresora. ¿Listo? Entonces, como usted la manda desde el computador suyo es el usuario y la impresora es el proveedor de servicio de impresión. ¿Listo? Y entre el usuario y el proveedor se mandan objetos de información. ¿Listo? Entonces, usted le dice al impresor, imprímame estos datos. Y ese es el objeto que están intercambiando. Usted es el usuario, el otro es el impresor y sale al final una cosa impresa. Listo. La idea con estos estándares es que haya una arquitectura plug and play, o sea, que usted genere un sistema de impresoras y que no se no conectar, no que tenga que ver con un sistema que traduzca, no, usted lo conecta a la red y DICON ya reconoce ese elemento en la red y ya sabe que hacia allá tiene que mandar las impresiones o los ISA a quemar o la información a almacenar. Listo. Cuando sea plug and play, indica que cada elemento revela pues qué es lo que puede hacer. Entonces usted lo conecta a la red y ese dispositivo apenas se conecta y empieza a mandar datos por la red. Él dice, yo soy una impresora, estoy en tal ubicación, me puede mandar datos por tal puerto de comunicación y así. ¿Listo? Cuando eso se da bien, pues envían estos objetos de información. ¿Listo? Y ahí se da como todo el proceso. Como les decía, esto tiene un enfoque orientado a objetos. Entonces uno va a tener que un elemento del mundo real, como es un paciente, va a sufrir un proceso de abstracción
para llegar hasta una clase que tiene unos atributos específicos. ¿Listo? Y hay relaciones entre objetos, así como nosotros veíamos pues, en la unidad 1 que un paciente tiene, o un médico tenía tales pacientes, pues acá lo que uno tiene es que el paciente tiene tales estudios, el estudio tiene unas series, y esas series van a tener unas imágenes. ¿Listo? Entonces es como el enfoque pues como objetual, que pasa de elementos del mundo real mediante una abstracción a elementos de Dykes. ¿Listo? Bueno, esto sí es como muy detallado, pues. Entonces lo voy a saltar un poquito, pues, como estas diapositivas. Pero bueno, la idea es que el estándar sí define como una entidad de información, esto es information entity que uno tiene, pues, como en Dicron, qué campos puede tener, así como si fuera un objeto, cuáles atributos tiene. Y esos campos o atributos, cuáles son obligatorios, se llenen al momento del examen y cuáles son opcionales. Y cuáles se complementan con otros. Si usted puso tal campo, tiene que llenar tal otro. ¿Listo? Eso todo lo contempla el estándar. Eso es lo que les acabo de comentar. Lo que les decía el enfoque orientado a objetos, que hay unos atributos que se tienen que ir llenando, se especifica qué son. Esos atributos van a tener unas etiquetas que van a indicar a los sistemas Dicron. O sea, usted le llega a quemar un CD y usted tiene que poner en la portada del CD el nombre del paciente. El quemador de CDs, ¿cómo sabe dónde está el nombre del paciente? Él va y busca una etiqueta dentro del objeto Dicron y esa la etiqueta 0010,0010 es el nombre del paciente. Siempre, ¿cierto? Siempre, siempre en esa etiqueta va el nombre del paciente. Bueno, esto sí lo voy a saltar, que es muy específico de esto. Esto es lo que les decía ahorita de los identificadores únicos. Que, por ejemplo, todos los equipos traen, por ejemplo, ellos dicen, vea, Siemens maneje estos campos, Philips maneje estos campos, Toshiba maneje estos campos, listo. Y ya con eso ya queda fijo ya Toshiba cada vez que hace un resonador, que eso no lo hace todos los días, define que ese resonador va a tener unos campos únicos de ese resonador. ¿Listo? O sea, la marca ya tiene unos campos únicos. Y dentro de los campos únicos de la marca, ella define unos únicos para un equipo específico que hace. De manera que por todo el equipo Toshiba que hay en el mundo, el que haya instalado en Medellín, o en Bucaramanga, o en Anselma Cardas, ese equipo allá va a tener un campo que es único de ese equipo allá. Y no se va a traer un reunir un otro. Y ya después ponen los sufijos, que eso sí puede ser una combinación de cédulas, fechas, cosas así, que sería muy raro que un Jovan, que se hizo un estudio tal día y tal día, se lo haya hecho también en Anselma Carter. Listo, lo pudo haber hecho en Nueva York, entonces es otra persona diferente, pues. ¿Listo? Entonces esto es lo que permite identificar en todo el mundo esto. Bueno, esto es muy parecido al que les comentaba ahorita, todo esto es un flujo de trabajo. ¿Listo? Vea que tiene muchos pasos. Y en esos pasos intervienen muchos actores. Si todos esos actores hablan el lenguaje de Icon, pues va a permitir que se haya la parte de lo que les decía, la parte de interoperabilidad. Entonces, va a permitir que sistemas que hayan hecho diferentes personas igual se puedan hablar y entender, siguiendo el estándar. ¿Listo? Entonces, muchos flujos de trabajo que habían anteriormente partían solamente de Icon. Pero como ya todo se ha ido sistematizando y Daico no quería pues como meterse con otras cosas si no fueran propias de su ámbito de imágenes, entró ese estándar HL7 que les comentaba ahorita. ¿Listo? El Dicron tiene servicios, o sea, el Dicron tiene servicios para almacenar, para imprimir, para transmitir, para mostrar, tiene muchos servicios pues como que son muy avanzados, pero hay unos todavía más avanzados que uno no se imagina, como por ejemplo el System-Modality Wordlist o Modality Performance Procedure, que es como para permitir hacer pilas de exámenes pendientes por hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué permite eso? Usted tiene un sistema de imagenología y ese sistema, usualmente los tecnólogos tenían que ingresar toda la información del paciente, además de hacerle el estudio. Eso era muy susceptible a error. Ya lo que se opta es que haya una secretaria que tome los datos del paciente y una vez toma los datos del paciente le envía al equipo de resonancia esa información.
y el resonador va haciendo una lista de trabajo. Entonces ya sabe que ya se registró en recepción 5 o 6 pacientes que están en tal orden, que tienen tal, necesitan tales estudios, que tienen tales datos, y así tecnólogo solamente tiene que irlos llamando, acomodándolos y les va haciendo el estudio. ¿Listo? Entonces son servicios como más avanzados que permiten ya organizar como flujos de trabajo. Pero como les digo, ya hay cosas pues que ya van incluso más allá y ya requerirían de este estándar HL7. ¿Listo? Como les decía ahorita, Dicro no solamente guarda imágenes, por ejemplo, también puede guardar reportes estructurados, que es lo que lee el radiólogo, y los va a almacenar como cualquier otro objeto Dicro. ¿Listo? Entonces, estos reportes estructurados permiten de una manera sencilla almacenar la información diagnóstica como logs de procedimiento, observaciones, medidas, gráficos, y eso queda enlazado con el estudio que ya se le hizo al paciente. Entonces, el paciente, recuerda que el paciente tiene un estudio y el estudio tiene un conjunto de series de imágenes. Además de esas series que genera el equipo de resonancia o tomografía, después de que el médico haga las lecturas y tome ciertas mediciones y cosas así, eso queda guardado con las series viejas. Entonces ya todo queda guardado en el mismo, todo queda relacionado al mismo paciente. Lo que les comentaba, la parte de conformidad. O sea, por ejemplo, cuando usted compra un resonador que vale como $3 millones, con todo lo que vale ese resonador, no le quema CDs. Y dice, pero ¿cómo así? Si mi computador quema CDs, esta cosa tan clara, ¿por qué no quema? Porque no tenía que hacerlo, pues ellos hicieron la parte de conformidad para todo lo relacionado con la generación de las imágenes médicas. Para quemar CDs, contrate otro servicio. ¿Listo? Entonces, cada servicio indica qué tanto el estándar cumple dentro del ámbito de interés pues, del servicio. Bueno, entonces, como les comentaba ahorita, siempre hay una parte como muy central de estos sistemas de diagnóstico y manejo de imágenes, es el PACS, que él va a tomar imágenes de las diferentes modalidades que la generan, las va a centralizar y las va a distribuir para los diferentes médicos que las leen. ¿Listo? Todo eso tiene que ver como con la parte de gestión de sistemas de salud. Entonces, vea, acá entra, por ejemplo, la parte de eficiencia. ¿Listo? Un sistema va a ser más eficiente, un sistema de diagnóstico de imágenes va a ser más eficiente si tiene sistemas que manejan la información. ¿Listo? Si usted ya tiene un sistema RIS, si usted tiene un sistema PACS, eso le va a ahorrar mucho trabajo a usted. Ya todo va a ser como más rápido, porque cuando yo entré, por ejemplo, en neurológico, ellos todo lo iban guardando en CDs. Entonces, cuando uno necesito buscar un paciente que llama tal, entonces ellos iban a un cuaderno y ese cuaderno decía en qué CD estaba almacenado. Eso es muy poco eficiente. Usted ya una base de datos, usted escribe una cédula y la base de datos le devuelve a usted la información. ¿Listo? También es más eficiente un sistema si ya hay una parte de diagnóstico asistido por computador. Como esos sistemas generan tantas imágenes, si hay un sistema que le dice a usted, mire, yo detecté tal cosa en tal imagen, y usted va y verifica y dice, eso no es nada. O usted dice, sí, mira, eso está raro. Entonces, eso ya le aumentó la eficiencia, pues, como a la persona que tiene las lecturas. Y también si tiene acceso remoto, si la persona puede acceder a esas imágenes desde diferentes, por ejemplo, cuando están en el neurología, ellos tenían como 3 sedes, una en el Poblado, otra en el centro y otra en Urabá. Entonces, uno poder acceder a información de esas 3 sedes, pues, es mucho más eficiente. Con respecto a la calidad, pues uno va a tener como más calidad, pues, en la parte de imágenes, si hay un acceso instantáneo a los exámenes previos. O sea, la lectura va a ser de mayor calidad si el médico que hace la lectura puede acceder a exámenes previos que le hacen a una persona. Muchachos, ustedes no se imaginan, por ejemplo, esta carrera de ustedes es muy importante, pero la gente pues se dedica como a hacer otras cosas. Eh, Hay gente que tiene enfermedades toda la vida, que lo acompañan pues toda la vida, y entonces tienen estudios desde que tenían 8 años, 7 años, hasta los 50 años, ¿cierto? Entonces, a veces necesita acceder como a esa información. ¿Listo? Si se puede acceder en línea a información diagnóstica, o sea, los estudios de imagenología no solamente se basan en lo que el médico ve en las imágenes, también a veces necesita, ya le hicieron tal prueba, tal cosa, el laboratorio, para ver si es esto, lo otro. Entonces, si eso se puede acceder en línea, pues eso aumenta la calidad de la lectura que habla el especialista.
Y también si pueden colaborar entre diferentes subespecialistas, que muy relacionado con esta parte pasada, ¿cierto? Si una persona ya le hicieron estudios previos, o sea, así, pues que el médico le pueda preguntar a tales personas qué salió en tal examen o cómo vieron tal cosa. Entonces, todo esto tiene que ver con la calidad de la lectura final que se haga de la imagen. O sea, vea que la calidad no solamente es que la imagen sea bonita, está más relacionada como con esto. Y la efectividad clínica tendría que ver con que hubieran mejores datos, con que haya más datos, con que haya nuevos datos y que se puedan fusionar datos previos. Entonces, yo les comentaba que parte del trabajo que yo hice cuando estuve allá tenía que ver con generar datos nuevos procesados de datos ya existentes, porque había ciertos estudios que no se podían leer efectivamente con los datos originales, se tenían que procesar para generar datos nuevos. Por ejemplo, nosotros podíamos cuantificar el volumen de ciertas áreas del cuerpo. Cuantificar un volumen a ojo es muy difícil. Computacionalmente, pues es más fácil. Uno suma los píxeles y cada píxel tiene unas dimensiones y de ahí saca pues como el volumen. Pues no es tan fácil como suena, pero esa sería la lógica pues como que se haría. ¿Listo? Entonces eso permite pues que hayan como diagnósticos más precisos. Los sistemas de ahora, en el poblotón, en el neurológico, en diferentes partes, se basan en RIS, que eso es como el sistema nervioso pues, del departamento de imágenes. Eso guía todo el flujo de información, desde la agenda de cita, la captura de la información relevante del paciente de la historia clínica, la recuperación de estudios previos, el agendado de pacientes, la información que requiere, pues, la distribución de la información a los tecnólogos y radiólogos. Esto, todo eso lo hace el RIS. Todo esto es la parte que trae el RIS. Vea que son muchos, muchos elementos e internamente está el PACS. El PACS solamente almacena y transmite información en la red, pero como ya los sistemas de radiología son tan grandes, te necesitan un sistema que se comunique con el PACS. Hay sistemas de reconocimiento de voz, como les decía, entonces todo eso va al RIS. De ahí se generan los resultados, pues te hace el clínico. Listo, el clínico es el que no, eh, el que ordena que manden a hacer unas imágenes médicas y, y con esas imágenes que manda a ordenar, eso se agenda, todo lo hace el RIS. El RIS dice, le ordenaron un estudio a Sergio. Entonces, ¿qué más tenemos de estudios previos de Sergio? Entonces eso va y recupera toda la información previa, tanto imágenes como exámenes previos de otras cosas. Y con eso, vea que con eso y con lo que lee el médico, que lo hace, ellos van hablando así como hablo yo, pero todo eso se va traduciendo a texto, eso da un sistema de reconocimiento de voz, genera los resultados. Y después de hacer los resultados y enviárselos al clínico, también hace la facturación. Es que son sistemas muy complejos. ¿Listo? Eso tiene muchas cosas. El PAC es el sistema que tiene como mayor carga en el entorno de trabajo porque las imágenes médicas pesan mucho. ¿Listo? Entonces el patch va a tener una interfaz para la adquisición de imágenes, va a tener un núcleo donde se almacenan las imágenes y también la comunicación con las estaciones de lectura. Entonces vea que el RIS hace uso del patch. ¿Listo? El RIS vimos que hace un montón de cosas muy importantes también, pero el que está constantemente recibiendo y recibiendo y recibiendo imágenes es el patch. ¿Listo? Un sistema de imagenología puede generar, por ejemplo, 2.000, 3.000 imágenes en media hora, que dura un estudio. Entonces, esto se lo está transmitiendo, pues, como el PACS constantemente. Bueno, esta es como la parte introductoria, pues, como para esta parte de estándares. No sé si tendrán dudas